les cuento un poco la dinámica, así para los que se fueron conectando, algunas cositas fui contando. Me presento ante todo, bueno, mi nombre es Nahuel González, mientras se van sumando los demás. Yo, este es el segundo año que estoy en la Universidad de Ezeiza. Doy dos materias. La primera materia es en este cuatrimestre, que es la materia de testing, y la segunda materia es una materia electiva vinculada a todo lo que tiene que ver con diseño para de tecnologías para la inclusión social, ¿sí? Es decir, aplicar el diseño tecnológico para todo lo que tiene que ver con accesibilidad web, diseño de servicios y productos digitales en clave de accesibilidad, pensando en todas las personas y en las barreras que puede generar la tecnología, ¿no? Y en desarrollar productos que puedan servirle a todas las personas. Eso es segundo cuatrimestre, es una electiva al que le interese. Ya le hacemos la propaganda desde el primer día. Es el mismo horario, los mismos días, es exactamente igual, pero nos vamos a concentrar en esta materia que es testing. Aprovecho como para mientras ir rompiendo un poco el hielo. Todos la están cursando, vamos a hacer la pregunta para que sea más sencilla. ¿Alguien la está haciendo, está recursando esta materia? ¿O todos las están haciendo por primera vez? Solamente responda a aquel que la esté recursando. Si quieren por el chat o abriendo el micrófono o levantando la mano, tienen distintas maneras. Buen día, profe. Yo la estoy recursando, pero Ok, la tuve que dejar. No, bien. no, no es que la terminé, sino que la dejé en la mitad. Ok, y Juan, ¿no? Sí. Sí, Y Gonzalo, ok. Y la pregunta es ¿la hicieron el año pasado o cuándo la hicieron? sí, de principio del año pasado. Principio del año pasado. Y Gonzalo también puede ser, si mal no me falla la memoria, por ahí me estoy equivocando. Ok, perfecto, listo. Bien. Bueno, nada, como para contarles que, digamos, es el mismo marco general de la materia, pero fuimos cambiando algunas cosas. Si bien o no la pudieron llegar a terminar o la dejaron en el medio, la materia principalmente, troncalmente, es la misma, pero hay algunas cosas que fuimos actualizando. ¿Sí? El equipo docente que inició la materia, la iniciamos juntos el año pasado, junto con el otro profe que es Sergio, y que después se sumó posteriormente Ariel. Eh, que están en los otros dos cursos que tenemos durante los martes los martes a la noche y los jueves a la noche. Y lo que hicimos fue, bueno, respetar en principio el mismo programa con el que se venía trabajando, eso hicimos en 2024, y en 2025 hicimos una propuesta para actualizar, ayornar un poco la materia, sobre todo teniendo en cuenta, obviamente, el avance tecnológico por un lado, lo que tiene que ver con qué cosas requieren las empresas y qué cosas por ahí ya digamos, se estaban dando dentro de la materia. Entonces, como tratar de acercar esos dos puntos, porque obviamente la idea cuál es, que ustedes tengan más herramientas o en la búsqueda laboral o si están trabajando para perseguir otro puesto laboral, por ejemplo, ¿sí? Y que obviamente se lleven más herramientas profesionales en el contexto de la materia. En ese sentido, algunas cosas yo voy a ir después señalando un poco los contenidos de la materia, como para que lo vayamos conociendo. Pero bueno, si cursaron el año pasado van a encontrar muchas cosas en común, te diría un 70-80%, y hay una partecita que es nueva, y el año que viene seguramente iremos actualizando año a año algunas cuestiones, simplemente eso. Eh, Haciendo un poco de... Ya voy con el primer mangazo, el primer favor ahí a Juan y Gonzalo, si no es mucha molestia ustedes me dirán. Eh, ¿Nos pueden compartir dificultades que tuvieron el año pasado para encarar la cursada, como para que los compañeros que la cursan por primera vez digan, che, a esto que está diciendo Juan le voy a prestar atención porque me suele pasar esto? Si se animan, si no se animan no es obligatorio, es simplemente como para ayudar al que viene a hacer la materia por primera vez. Si se animan. No, pero yo el tema por el cual la dejé es porque me salió mucho laburo Ok, y no podía seguir cursando. ok, está bien, bien, ok, No, no porque no se entendía. No, no me parece una materia difícil. ok, bien. Gonzalo, ¿vos te animás? Tuve dificultades para entender el armado de los casos de prueba y el armado de los documentos. Ok, bien, bien, buenísimo. Vamos a estar trabajando sobre varias cuestiones en ese sentido. Bueno, un poco algunas cuestiones que me fueron, algunos escribiendo por correo, por privado, por el EBEA. La materia se da en forma totalmente virtual, ¿sí? Es decir, todos los jueves nos encontramos en el mismo enlace. eh, y está el programa de la materia disponible, y hoy después de la clase les voy a estar habilitando
los materiales que estemos trabajando en el día de hoy, materiales complementarios y lo que sería la planificación de la materia. Ahora en un ratito les voy a estar mostrando, pero en la planificación van a encontrar aproximadamente qué temas vamos a estar abordando cada semana, sobre todo por si faltan, para que lo tengan de referencia cuando vean el video y demás. Y en segundo lugar, porque es la parte que seguramente más les interesa, cuándo son las evaluaciones parciales, trabajos, etcétera, para que también puedan organizarse con los tiempos. A mí me gusta, en la medida de lo posible, siempre arrancar con reglas claras, con que tengan toda la información o el máximo de información disponible, y después si tenemos que maniobrar porque alguna cuestión, no sé, se nos demoró, porque, no sé, una dificultad general en que no me entendieron cierto tema, por ejemplo, y digo, bueno, está el problema de este lado del mostrador, tratamos de atender y ponemos más práctica sobre cierto tema, porque la idea es que todos puedan, en la medida de lo posible, obviamente, o regularizar o promocionar la materia. ¿Está bien? Hay cierta realidad con la que nos encontramos que quiero compartirles, que tiene que ver con un poco la instancia de final que hemos visto a lo largo de todo este año, desde el 2024, digamos, del 2024 a la fecha. Aquellas personas que promocionaron, no hemos tenido, obviamente no las encontramos en final, por eso promocionaron, pero aquellos que sacaron un 4 o un 5, es decir, que lograron firmar la materia, tal vez ya en la instancia de recuperación, en la última clase, arañando y demás, cuando se enfrentan al final, se encuentran con dos problemas importantes. El primero es que no sabían que el final era así. Bueno, nosotros explicamos a lo largo de la cursada cómo es el final, ¿sí? Para que tengan idea. Entonces, digamos, hay que acceder a la información, hay que saber dónde está la información. ¿Dónde va a estar la información particularmente? Nos manejamos con el EBEA. Eso por un lado, ¿sí? Cada clase tiene un bloquecito, un módulo, para que puedan acceder con los distintos recursos. Y por otro lado tenemos un canal de YouTube. En ese canal de YouTube lo que van a encontrar, que después se los voy a pasar, son clase a clase, las distintas grabaciones y algunos videos complementarios que he realizado justamente para complementar ciertos temas o explicar algún ejercicio o si planteamos una clase de apoyo o alguna cuestión particular o si recojo alguna cuestión que no se entienda de alguna clase, hago un video como para poder complementar. Esos son los dos lugares. Lugar oficial, obviamente, el EBEA con todos los recursos. Y después va a estar enlazado el canal de YouTube para que directamente tengan los videos disponibles. En cada clase van a encontrar, de cada clase van a encontrar generalmente dos videos. Uno que hacemos hasta como el recreo, ¿sí? Y otro que hacemos del recreo hasta el final de la clase. Más que nada para que si después tienen que buscar alguna cuestión puedan ustedes ubicarse y decir, che, esto lo vimos más cerca del inicio de la clase o luego del recreo, como para no tener que ir adelantando todas las horas que dura el video, que no se haga tan largo. Esas serían como cuestiones generales. La materia en sí es una materia bastante práctica, se dicta en lo que se llama modalidad taller. La modalidad taller, ¿qué implica? Que hagamos cosas, ¿sí? Entonces, en ese hacer cosas, en la medida de lo posible, me gustaría que todos puedan prender la cámara, no solo en los momentos de evaluación donde es obligatorio, sino como para poder participar. Y si no tenés la cámara, como comentamos unos minutos antes, que particularmente puedan tener micrófono para poder intercambiar, ¿sí? Son algunas cuestiones como básicas de acuerdos, de convivencia, que hoy vamos a estar un poco charlando, ¿sí? Tengan presente también que estaría bueno que cuando desarrollen algo, que por ejemplo, los veo ahí como está Pedro y está Alex, hoy los tomo de referencia porque los veo con la cámara prendida, pero simplemente a modo de ejemplo. Hacemos un ejercicio, una exploración, un diseño, un código, ok. Comparte, digamos, entonces decimos, bueno, a ver, ¿quién lo quiere mostrar? ¿O quién tuvo dificultades? Alex, levanta la mano, habla en el chat, abre el micrófono, el medio que sea, que nos pueda compartir pantalla, ¿sí? Que nos pueda compartir pantalla para poder entender lo que hiciste y no por ahí pegar el código en el chat de Meet, que es medio un embole porque se pierde la indentación en C, es como más difícil de seguir, después si no tengo que estar pegándolo yo, adecuándolo, o sea, seamos como prácticos, tratemos de aprovechar bien los tiempos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Sugerencias, si tienen dudas, consultas, preguntas, no manden capturas de pantalla del código, ni el código en PDF, ¿está bien? O sea, digamos, manden el punto C o suban el punto C cuando haya alguna tarea, porque obviamente va a ser mucho más fácil poder editarlo, probarlo. Si me mandas una imagen, puedo reconocer con el celu el texto, o si no me voy a tomar el trabajo de transcribir todo lo que está en la imagen, como para justamente poder aprovechar los tiempos y poder dar respuesta lo más rápido posible. ¿Está bien?
intento que la mirada, la visión que se lleven no solo del día de hoy, sino a lo largo del cuatrimestre, sea una visión muy práctica. Es decir, va a haber teoría, sí, va a haber exposición, sí, pero intentaremos irla mechando con cuestiones prácticas, cuestiones de exploración, cuestiones de reflexión, cuestiones de codificación, cuestiones de trabajo grupal o en duplas, está bien, cuestiones que tienen que ver con la exposición, con poder defender una idea o una solución y decir, che, mira, Pedro hizo tal código y Alex hizo tal otro y los dos responden a lo mismo, ok, veamos cuál es la posibilidad que tiene cada código, tratamos de entender cuál fue el modo de razonamiento de uno, de otro y tal vez cuál se aproxima más a lo que serían o buenas prácticas o lo que se utiliza en la vida profesional. ¿Está bien? Esto como para que tengan una mirada que no es que me van a estar escuchando acá un montón de horas todos los jueves por la mañana, sino que va a ser aburridísimo para todos. ¿Está bien? Entonces la idea es aprender haciendo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, apelo bastante al tema de la puntualidad, ahí nos vamos a poner de acuerdo dentro de un ratito. Todas las clases tomamos asistencia. Esta primera clase ahora en un ratito voy a tomar asistencia, ¿sí? Tengo el listado y trataremos de hacerlo en 5 minutos, no nos va a llevar más que eso, está bien. Pero la idea es que es importante estar en las clases. Si por alguna cuestión laboral, de salud, familiar, lo que sea, no podés venir a la clase, bueno, obviamente, si me podés avisar el día anterior, buenísimo, así ya lo dejo anotado. Y si no, posteriormente a la clase o cuando se acomode la situación personal en la que se encuentren, ¿sí? Si estás internado, y no voy a esperar, no me avisaste que no venías a la clase, no. La idea justamente cuál es. Si hay alguna cuestión particular, que puedan avisar en eso. Si por alguna razón, como decía Juan, laboral o lo que sea, necesitan dejar la materia o creen que se van a necesitar ausentar mucho tiempo y ese tiempo puede afectar la regularidad en la materia, prefiero que lo hablemos antes. ¿Sí? O sea, no se vayan sin despedirse, básicamente. Es decir, esta cuestión de pensemos en particular si hay algunas cuestiones que si se requieren para casos particulares flexibilizar, las podemos charlar. ¿Está bien? O sea, mi objetivo es que ustedes aprendan y en consecuencia puedan regularizar y en el mejor de los casos poder promocionar la materia. ¿Está bien? Y no que llegara a la instancia de recuperación ahí como arañando y que puedan justamente aplicar de forma concreta las cosas que hagamos en su vida actual, laboral o profesional cercana. ¿Está bien? Dudas, consultas, algo que de lo que he hablado hasta ahora, tengan alguna pregunta. Tenemos 35 de los 42, así que bueno, hay algunos que todavía no se conectaron. Vuelvo a insistir, la materia, tanto el dictado como la evaluación, es totalmente virtual. ¿Sí? O sea, no utilizamos un aula física en la universidad, para lo cual obviamente hay ciertas cuestiones de acuerdos, de convivencia, de reglas de juego que nos ponemos de acuerdo. Está en el documento, pero que está subido, pero se las acerco como para poder matizarlas y que sea un poquito más llevadero. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Entonces les voy a compartir como para arrancar un poquito, arrancar con un poco, no sé, si diferente o en relación a cómo vienen trabajando en algunas materias con una plataforma. Esta plataforma se llama Menti. No sé si la han utilizado alguna vez. No, ok. Bueno, Menti es una plataforma, hay dos. Mentimeter, que es para poder armar las actividades, y Menti es para poder accederlas. Yo ahora les voy a compartir particularmente pantalla. Les voy a pasar también por el chat un enlace o un código QR, ¿sí? Como para que puedan escanear. Y vamos a hacer un par de preguntas, una dinámica en principio sencillita, como para decir, vamos a entrar en calor, ¿sí? Como para conocerlos un poco. Y después de esa actividad sí tomamos lista formalmente. Ahí están viendo entonces en pantalla. En este caso la materia, el nombre formal se llama Testing, se da en el contexto de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Software de la Universidad de Ezeiza. Mi nombre, como decíamos antes, es Nahuel González. En el correo tienen en el EBEA tienen mi correo y también cada presentación por las dudas, para que me puedan escribir por cualquier cuestión puntual. Entonces ahí tenemos la primera cuestión vinculada a Menti. Ahí tiene un código QR para el que quiera escanearlo y hacerlo desde el celular.
Les puedo compartir ahora por el chat el enlace. Y si no, pueden ingresar a menti.com y escribir este código que dice 3431-0219. ¿Sí? Así que voy a hacer eso. Por las dudas les voy a pasar ahí el enlace, lo que ven reflejado. Así no tienen que andar sacándole una foto, salvo que sea particularmente el código QR. Sí, estoy grabando. Estoy grabando de las 8:05. Gracias, Pedro. Bien. Entonces ahí lo que tienen es el código. Voy a dejar de compartir. Lo que voy a compartir en particular es esta plataforma Menti. Como para poder tratar de ver algunas cuestiones, por lo menos se llaman de sensibilización, de entrada en calor, para poder arrancar como la mañana un poco de información respecto a ustedes. Bueno, la primera pregunta, ahí ya tenemos una respuesta, dice ¿de dónde son? ¿Sí? A ver si todavía ya lo están viendo, por las dudas. Si entran a menti.com con el código o entran al enlace. Ahí deberían ver, ahí aparecen Jack, Trujillón, Monte Grande, Ezeiza, ok. Bueno, hay localidades que no conozco, Espegasini sí. Ciudad de Vita, ¿ves? Ciudad de Vita, ok. Monte Grande, buenísimo. Ok, más que nada como para tener una idea de la Unión, ok. Para Madero, para saber esto, digamos, en relación a la universidad, digamos, de dónde se acercaban, que tener una referencia, ¿no? De que si fuese cursada presencial, cuánto demorarían, conocer un poco de Canning, ok. ¿Qué más? Esto que están viendo, por las dudas, eso se llama nube de palabras, seguramente lo conocerán. Fíjense que, por ejemplo, Monte Grande y Ezeiza aparece en mayor tamaño. Eso es porque hay más personas que respondieron con la misma palabra. Entonces, fíjense que ya empezamos a tirar algún par de cuestiones que son justamente que frente a la repetición o la frecuencia de aparición de un concepto, una palabra, se aparece, tiene una representación diferente. Y ahí, aunque no quieras, hay un algoritmo detrás. ¿Sí? Hay un algoritmo detrás que uno dirá, bueno, pero esto en C no lo puedo hacer. Bueno, se puede hacer en otro lenguaje, pero vos podés ir analizando o ir cuantificando, contando los nombres que están, comparándolos a partir de una lista, un arreglo, por ejemplo, y decir, che, acá le pongo un punto, 2 puntos, 3 puntos en función de la repetición de las palabras. Bueno, ya por lo menos esta primera cuestión nos empieza a aproximar a ir llevando adelante algún razonamiento respecto a todas las cosas que vamos a ir haciendo, cómo se podrían implementar en C y no largarnos de lleno a ya codificar, sino particularmente cómo se podrían implementar. Bueno, ya de dónde son, ya más o menos lo vimos. Vamos con la siguiente. En este caso dice, ¿qué lenguaje conocen o programan? Es decir, por ejemplo, seguramente el C lo conocen y lo programan, pero por ahí conocen otros lenguajes que no necesariamente programan. Ahí lo vamos a englobar, ¿sí? ¿Qué lenguajes conocen o programan? Nosotros durante la cursada vamos a estar obviamente trabajando en C, que es lo que ustedes vienen trabajando en las cursadas. En algún otro momento más adelante van a estar trabajando, según entiendo, sobre C++ o sobre C Sharp, pero vamos a hacer algunas cosas en C++ y Python, muy chiquitas, pero por lo menos para poder ver ciertos conceptos les voy a dar algunas bases, siempre teniendo en cuenta el C como lenguaje de base. ¿Está bien? Bien, o sea que ahí tenemos una gran mayoría. En este caso es otra modalidad que en vez de ser una nube de palabras es cada respuesta en forma individual. Ok. O sea, obviamente hay una mayoría en este caso vinculado al lenguaje C. Y tengo una nueva pregunta que es, antes de que yo les cuente, los que están recursando podrán acercarse más a esta respuesta, pero antes de que yo les cuente, la pregunta es, ¿qué es para ustedes el testing? Cortito, ¿eh? Una palabra puede ser, una frase corta. ¿Qué es para ustedes el testing? Acá, bueno, es más complicado que decir el lenguaje o de dónde son. Testear un código, ok. Testing, testear, bueno, ahí testear para mejorar. Probar algo, ok. Tratemos de usar palabras que nos ayuden a entender. Probar código, ok. Ensayo y prueba de producción de código. Buscar errores.
buscar errores en un código, probar errores o fallos, encontrar errores o vulnerabilidades. Me gusta porque ahí ya no tiene que ver necesariamente con una funcionalidad. Prueba y evaluación de un código. Probar el código desde un lado práctico para corroborar eficiencia. Bien, ahí hay otro concepto que es justamente la idea de eficiencia, que no solamente es la funcionalidad. Pruebas que hacen al desarrollo de un software. Ok. Bien, a ver si aparecen algunas más. Bien. Buenísimo. Bien, bueno, la idea justamente es que de la clase de hoy, sobre el final de la clase, si todo va bien, ustedes puedan tener una versión más acabada, más cercana sobre qué es el testing, para qué sirve y quiénes participan, ¿sí? Que son justamente las siguientes preguntas que estamos planteando. En este caso es, bueno, ¿para qué sirve? Algunos respondieron con la respuesta anterior, ¿sí? Respondieron qué era el testing, pero diciendo para qué servía el testing. Pero no dijeron qué era el testing, sino para qué servía. Así que pueden repetir. Vamos a tratar de refinar las respuestas. En este caso, ¿para qué creen o para qué sirve? Porque obviamente siendo la clase 0, la clase 1, depende de cómo queramos llamar, para mejorar el código, prueba y error. Ok. Mejorar el código, ahí estamos pensando en la idea de lo que se llama refactorización. Son conceptos que vamos a estar trabajando durante el año. Prueba y error. Hay otro concepto ahí que se llama depuración o debugging. Optimizar y probar código. De vuelta, volvemos con la idea de refactorización. Alargar la vida útil. Alargar la vida útil, ok. Podremos pensar en lo que tiene que ver con el mantenimiento, escalar un programa, escalar un sistema, para la seguridad. Bueno, ahí vamos a tener ciertos tipos de pruebas o actividades que vamos a llevar adelante. Bien, ¿qué más? Optimizar y probar el código, refinar, mejorar el código, identificar errores, estabilizar código. Ok, vamos a pensar que es estabilizar código sería, supongo yo, que encontrar menos chances que se rompa o algo así. Ahora me puedo imaginar. Eficiencia máxima, no solo eficiencia, es decir, potenciar. Ok. ¿Qué más tenemos? Rescalar. Ok, para pensar en distintos escenarios. ¿Sí? Seguridad está ahí presente. Seguridad está presente, es uno de los puntos que vamos a estar manejando. También en términos de pruebas y técnicas para poder trabajar. Manejar errores. Vamos a ver la idea de error, de bug, de defecto. Vamos a ver las ideas de excepciones que se manejan en ciertos tipos de lenguajes. Ok, bien. ¿Qué más tenemos? A ver, alguna más. No te das problema, Andrea, estamos grabando. Ahí después te puedes mirar los primeros minutos y si no, después charlamos. Bien. Bueno, vamos con la siguiente y ya vamos terminando para poder arrancar formalmente. ¿Sí? ¿Cómo se vincula el testing, en lo que ustedes conozcan, con el desarrollo? Es decir, más allá de sentarme con el Visual Code o el Code Warrior o Replit o cualquier otro IDE a codificar en C. Bueno, ok, ¿cómo se vincula esta idea de las pruebas y de todo lo que vienen planteando con el mundo del desarrollo? ¿Hay un solo rol en el mundo del desarrollo? ¿Está el programador o la programadora? ¿Cómo creen que se vincula? Podría ser la pregunta más que cómo se vincula, ¿no? Estos son presupuestos o preconceptos que pueden tener por la información que conocen, por compañeros que cursaron, por cosas que saben de la actividad profesional. Dice crear y controlar el código. Ok, de esa manera se vincula con el desarrollo. Ok, con el mundo del desarrollo. Podríamos pensar que hay alguien que crea y hay otro que controla. Por ejemplo, dice requiere ensayo y prueba para el elaborado de programas. Ok, estamos pensando como en las tareas, ¿no? En este caso. Debe testearse desde el inicio para no juntar todos los errores al final. Me encantó ese. Vamos a buscarle los errores y los horrores desde el principio. ¿Sí? No solamente dejar todo para el final cuando ya está como todo hecho. Dice, es una fase importante para propiamente dicho testear el código antes de entregar una versión final y o más pulida del código. Bien, a ver, alguno más. Impulsa la mejora continua del software. Tiene que ver con otros conceptos que vamos a manejar, que es el concepto de calidad.
remodelar el código para que sea limpio y sin bugs. Ok, ahí vamos a estar con las ideas de depuración y de refactorización. Testeos de problema en el código. Bien. Fíjense que se conecta para llegar a los estándares que el software necesita, es decir, para cumplir con los requerimientos o requisitos. Vamos mencionando algunos conceptos que vamos a estar empezando a ver en esta clase, ¿sí? A partir de lo que ustedes traen. ¿Qué más? A ver alguno más que aparezca. Esta se complicó un poco más. También se le dice QA. Bien, ahí bueno, QA es Quality Assurance o aseguramiento de la calidad. Vamos a ver justamente qué diferencias hay entre el testing y QA. ¿Sí? O sea, cuál es más global si se quiere o qué tareas específicamente hace alguien que se dedica a QA y no necesariamente al testing. ¿Sí? Muchas veces se solapan algunas actividades, Alex. Se vincula desde un lado, desde las buenas prácticas debe mantenerse para mantener un código limpio y funcional. Ok, vamos a ver qué es un código limpio, es decir, que vamos a pensar en un conjunto de buenas prácticas que las trataremos de armar a partir de los códigos que ustedes traigan. Así que van a tener que hacer código, si es una materia en el contexto de la tecnicatura, van a tener que codificar más allá de las cuestiones teóricas o de exploración o de análisis que hagamos. Bien. Bueno, creo que tenemos una más en esta etapa, que ya no tiene que ver con el mundo del desarrollo. Acá en particular, algunos empezaron tímidamente a hablar de algunas cuestiones donde se vincula a los programadores con otras áreas. Pero vamos a empezar a ver cómo nos vinculamos con otras áreas que están dentro del mundo del desarrollo, ¿sí? Que tienen que ver con el análisis de esos requerimientos o la definición de los mismos, lo que tiene que ver con el diseño de experiencia de usuario, lo que tiene que ver con la integración, lo que tiene que ver con la seguridad. O sea, vamos a hablar de un montón de cuestiones donde particularmente se inserta el testing. ¿Está bien? ¿Por qué me gusta a mí este enfoque? No es una cuestión caprichosa, sino de tratar de entender cómo, dónde uno está parado. ¿Sí? De decir, che, a ver, lo que yo estoy haciendo, ¿cómo se vincula con lo que están haciendo los otros? Para no trabajar únicamente en una cuestión como monolítica, de trabajo en mi cubículo o en mi casa o en mi pantalla, sino que estoy tratando de entender cuál es el problema general y qué parte me toca a mí para poder resolver. ¿Sí? Por eso me parece que es importante entender cómo me vinculo con los otros actores, con las otras profesiones o los otros puestos laborales. Bien. A ver qué tenemos. Tenemos creo que una más. Dice acá. ¿Puedes empezar la clase a las 8:30 en vez de a las 8? Sí, no, no lo sé o me complica. Sí. Si es que no es no, si no lo saben, también pueden poner. No hay problema. Yo les planteo mi situación laboral, familiar, logística. No sé si alguno es papá o tiene hijos, pero bueno, ahí, ok, Pedro. Media hora extra, me preparo el café. Ok, les cuento algo que nos pasaba. El año pasado, a las 8 de la mañana, a veces se hacía un poquito más difícil arrancar. No en particular por mí, vengo despierto de las 6 menos cuarto, así que eso no es problema. Sino particularmente no sé, porque si la clase empezaba a las 8 se levantaban 8 menos 5 o arrancaban un poquito más tarde, o bueno, decían, bueno, los primeros 10 15 minutos y me conecto un poco después. Bueno, a mí en particular me ayuda por la logística familiar, porque si llego a tener algún inconveniente, como tarde llego 8:20. Si no, puedo llegar un poquito antes, como hoy, que sí pude llegar y estar a tiempo. Entonces era esta cuestión de poder saber si podíamos demorar el inicio para las 8:30 y obviamente llegar por lo menos yo mejor y garantizar que 8:30 puntual empezamos. Es decir, yo puedo abrir el aula o el encuentro 8:25, pero si hay alguno que laboralmente o se le complica, ahí después podemos ver los casos bien puntuales, pero en principio la mayoría sostiene que podríamos empezar 8:30, ¿sí? Yo, digamos, lo que les voy a pedir es que si hay alguien que no,
no dijo nadie. Así que en principio, por lo menos de los que están presentes, yo igualmente lo voy a repetir esto en la semana, por las dudas, para saber que obviamente tiene que ser un acuerdo que hagamos todos, como para que en vez de empezar a las 8 y empezar a grabar 8 y 10, el aula la abro 8 y 5, Meet lo abro 8 y 25 y 8 y media empezamos, pero puntual. ¿Está bien? Como para no demorarnos. Bien. Bueno, denme un segundito que dejo de compartir por acá porque creo que de Menti ya estamos por un rato. Sí, ahí estamos. Y voy entonces a compartirles cómo nos vamos a empezar a organizar en el contexto de la materia. Ya más o menos vimos un poco de qué se trata, qué conocimientos traen. La idea en particular es ir viendo cómo esas cuestiones que fuimos intercambiando ahora de manera más casual o acercándonos con la información o los conocimientos que cada uno tenía, cómo se vincula con lo que vamos a ver en la materia y puntualmente, bueno, qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, cuándo van a ser las fechas, como para que se puedan organizar y tenerlo disponible. El contexto de la materia es, como ustedes saben, pertenece a lo que es el ciclo básico de la materia. Tiene un marco teórico, es decir, una referencia que nosotros adoptamos, que es el programa de estudios de nivel básico correspondiente a una organización internacional vinculada al mundo del testing. ¿Qué particularidad tiene este documento que después les voy a estar acercando? Que si todo va bien y ustedes regularizan o promocionan la materia y les interesa, por ejemplo, rendir un examen, obviamente ya por cada uno en forma individual, estarían en condiciones de llegar a una certificación internacional que les podría dar más herramientas al momento de buscar trabajo o de cambiar de trabajo, ¿sí? Es decir, si bien va a ser un documento que nos va a guiar, es un documento que tiene tal vez algunas lecturas, un poco, no sé si más complejas, pero arrancándolo solo o en solitario, leyéndolo, y te lleva un poquito más de tiempo que obviamente la duración del cuatrimestre. ¿Qué hacemos dentro de la materia? Pensar en lo que es la dinámica, es decir, cómo nos acercamos al mundo del testing, cómo llevamos adelante prácticas, para que después eso lo puedan reflejar laboralmente. ¿Está bien? Y desde sus conocimientos. Pero va a ser como cierto norte, cierta guía que vamos a tener en ese sentido. ¿Cuáles son los objetivos que nos propusimos? Bueno, junto con Sergio, con Ariel, que formamos el equipo docente. Por un lado, que conozcan los fundamentos del testing, ¿sí? Que entiendan la importancia dentro de esta disciplina y cómo se vincula justamente el mundo del testing, de QA y de otras cuestiones más, dentro de lo que es el ciclo de vida del desarrollo del software. Es decir, pensar justamente en aquellas cuestiones que les fui anticipando, particularmente es, che, ¿quiénes son los otros que no son testers? Ok, está el desarrollador, está el QA, está el analista funcional, está el project leader o el líder del proyecto, está el product owner. ¿Y qué diferencia hay con el project leader? ¿O cuáles roles están? ¿Está el cliente? ¿Tiene participación? ¿No tiene participación? O sea, que puedan empezar a enfocarse en el mundo del desarrollo del software y entender cuáles son los roles que están involucrados en el medio, ¿sí? En ese sentido también nos interesa que puedan aprender a manejar sobre el control de errores, obviamente como programadores. ¿Qué significa eso? Cuando pensamos en un error, estamos pensando en un error que se puede clasificar de dos maneras. Uno es en tiempo de ejecución y otro es un error de programación. Obviamente un error de programación puede manifestarse visualmente y muchas veces dirán, bueno, ¿cómo se manifiesta? Pantalla azul, se cierra el programa, se cuelga, se cerró el Chrome, ¿sí? Así como muchas veces se manifiestan los errores. Pero también podemos saber cómo se aprende a evitar esos errores o cómo podemos hacer para que el usuario, vamos a decirlo de esta manera, se frustre menos, invitándolo a que lamentablemente el sistema se produjo un error y vamos a guardar tu trabajo, no te preocupes, para que cuando vuelvas a abrir el sistema tengas tu trabajo nuevamente y no tengas que cargar todo de vuelta. Eso es distinto de pantalla azul. Entonces son enfoques que uno va a aprender a utilizar para qué, para capturar lo que son los errores, corregir los potenciales condiciones de error, condiciones límite y particularmente manejar las nociones de excepción, ¿sí? Vamos a aprender también, o el objetivo dentro de la materia, que puedan aprender los distintos niveles de prueba y las actividades necesarias. Vamos a enfocar como el mundo del testing con dos grandes miradas. Una está puesta en
lo que tiene que ver con lo que es caja negra, o evaluaciones de caja negra y evaluaciones o pruebas de caja blanca. Cuando pensamos de caja negra, vamos a estar pensando en aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo funciona algo, pero no cómo está programado algo, que son dos cosas diferentes. Cuando nosotros estamos programando en C y probando nuestro código para poder entregar el trabajo práctico, aprobar la materia, rendir el final y demás, es como que estamos de los dos lados del mostrador. Estás desarrollando y probando porque el profesor o la profesora te pidió que cumpla con tal cuestión. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a tratar de identificar que podemos hacer desarrollo y evaluación y testeo de aplicaciones sin saber en qué lenguaje están programados, por ejemplo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de cuáles son los datos de entrada, cuál es el comportamiento esperado y cuáles son los datos de salida. Y si los datos de salida, es decir, la realidad difiere de la expectativa que uno tenía sobre los resultados, ahí diremos, che, mira, acá hay un bug, ok, y me voy a comunicar con el desarrollador y va a haber un ciclo de vida de ese bug. ¿Qué es el ciclo de vida de ese bug? El ciclo de vida va a tener que ver con la manera en que me vinculo con otros hasta que ese bug o ese error del programador quede subsanado o se haya solucionado. Y cómo se reporta y cómo se informa y cómo se crean justamente reportes, sea estadísticos, etcétera, al respecto. Para eso vamos a estar hablando de la idea de caja negra. Después, cuando querramos trabajar particularmente con lo que es el código, vamos a estar trabajando con la idea de caja blanca. Ya es como metiéndonos o caja en una caja translúcida, pensando en que podemos ver el código, obviamente no solo verlo, sino entenderlo. Y de ahí vamos a pensar cómo se puede mejorar, se puede optimizar, se puede escalar, estas palabras que fueron surgiendo de parte de ustedes, ¿sí? Entonces, parte de esto, digamos, de los objetivos de la materia tienen que ver con estas cuestiones que empezamos a pensar en esta primera actividad. Y la idea es en esto, que por ahí puede ser un poquito más aburrido, pero creo que es importante, es contarles qué temas vamos a estar viendo, por lo menos a tener una primera aproximación, que después en cada una de las clases, cuando empecemos la unidad en particular, vamos a ir reforzando cada uno de estos puntos. Pero es un buen ordenador para decir, che, ¿qué temas vamos a estar viendo en la materia? Bueno, la unidad 1, como cuando uno arranca cualquier actividad, es los conceptos, los fundamentos. Entonces vamos a estar viendo qué es un requerimiento o un requisito, tratar de entender cuando el cliente me da algo, de cómo se traduce eso que me da el cliente y cómo se comporta finalmente o se convierte en una funcionalidad o en una característica de mi sistema, ¿sí? Vamos a ver que hay requerimientos funcionales y no funcionales. Cuando hablamos de no funcionales no es porque no funcionan, lo aclaramos ya desde la primera clase, lo grabamos en el día de hoy, sino que tienen que ver con ciertas características del sistema que no necesariamente hacen a la funcionalidad. ¿Cuáles son esas características? Y por ejemplo son, si la imagen o el logo está más a la izquierda o a la derecha, el sistema sigue funcionando, ¿sí? Pero desde lo que es lo que el cliente espera, particularmente, no lo estamos cumpliendo. Entonces hay una característica vinculada a la experiencia de usuario, vinculada a el diseño de interfase de usuario, que no estamos cumpliendo. Si se conecta a una persona, se conecta a 50 personas, el sistema debería, en principio, comportarse de la misma manera. Bueno, ahí es una cuestión vinculada a lo que es el estrés o la carga del sistema. Bueno, esos son requerimientos no funcionales que digan, che, mirá, yo tengo que poder aceptar en mi canal de streaming 1000 personas. Y si se conectan 1001, ¿sí? Si la plataforma no me garantiza que se pueden conectar más de 1000, bueno, justamente será algo a evaluar. Bueno, ¿cómo podemos pensar en el diseño de estas pruebas no funcionales? O también llamadas parafuncionales. Vamos a hablar un poquito del principio del testing. Esta idea de por qué es el testing, que es lo que la primera pregunta por donde arrancamos, y por qué es necesario, hasta dónde hacer testing, qué vínculo hay particularmente entre el mundo del testing y el costo que tiene el testing en un proyecto. Es decir, che, tengo presupuesto infinito. Bueno, me quedo testeando 40 años de mi vida el sistema. Bueno, no, digamos, los sistemas no lo podemos testear hasta la eternidad, porque obviamente en algún momento tienen que salir a lo que se llama producción. Es decir, justamente que lo utilice el usuario final, ¿sí? Y pensar después en las etapas de mantenimiento, de escalamiento, ¿sí? Vamos a ver que existen distintos ciclos de vida vinculados al mundo del desarrollo del software, que son el modelo en cascada, el modelo B, el ciclo de desarrollo conducido por pruebas.
Vamos a ver las diferencias entre aseguramiento de la calidad, que es esto de Quality Assurance, el control de la calidad, Quality Control, las ideas de testing y las ideas de depuración o debugging. ¿Está bien? Así que digamos, es una primera unidad que nos va a dar como un pantallazo general de qué va la materia y cómo se empieza a vincular. Y obviamente vamos a hacer código porque si no se van a aburrir. ¿Sí? Entonces la idea es bueno, de ir mechando actividades mientras vamos viendo algunas cuestiones expositivas. ¿Qué más tenemos por delante? Bueno, tenemos la unidad 2, perdón, la unidad 2 dije. Si la tecnología, ¿vieron? La tecnología nos acompaña, no sé si nos acompaña. Ahí va, la unidad 2, ahora sí. La unidad 2 tiene que ver con las técnicas de testing. Vamos a ver que existen formas de trabajar, que son las pruebas manuales. Pero después también vamos a ver lo que son las pruebas automáticas. Las pruebas manuales, obviamente, ¿quién las va a hacer? El operador. Y las pruebas automáticas, ¿quién las va a hacer? Un programa que haya hecho un desarrollador. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea de automatizar tiene que ver con... ¿Alguna vez usaron Excel? ¿Sí? Para, no sé, un filtro, ordenar datos, alguna cuestión así. Sí, ok, perfecto. ¿Podrían hacer un programa que haga un ordenamiento en C, como lo hace el Excel? Leyendo un archivo, por lo menos se lo imaginan, ¿sí? O sea, leer un archivo, tomar, no sé, vamos a hacer esto. Tengo el nombre y apellido de cada uno de ustedes y sacar un listado en orden alfabético, ¿sí? O en orden alfabético, pero por nombre. Eso creo que más o menos lo podrían hacer. Algunos más, otros menos, depende en qué momento de la carrera estén. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacer un programa, ¿sí? Y justamente hacerlo en Excel? Que hacerlo en Excel lo tengo que hacer, necesito un operador que trabaje en Excel. Un operador que trabaje en Excel, que sepa cuáles son las herramientas a usar, y hay una operación manual. Bueno, si yo hago un programa que haga esa misma tarea, estoy automatizando ciertos procesos. ¿Y la idea cuál es? Que si yo tengo que probar la carga de un sistema de 50 personas y no voy a juntar a otros 49 amigos para poder hacerlo en la prueba del fin de semana, se me va a complicar un poco. ¿Está bien? Depende que sea, salvo que sean que tengan muchos amigos. Pero si ya tengo que hacer un sistema de carga que soporte 10.000 usuarios, bueno, ahí se complicó más, si bien se junta con, no sé, con toda la gente de Luis y yo. ¿Está bien? Bueno, lo que necesitamos que es primero aprender a hacer pruebas manuales, saber cuáles son sus limitaciones y particularmente entender cómo las podemos automatizar. Vamos a ver que existen distintas pruebas de lo que se denominan integración. Cuando uno desarrolla un sistema, particularmente no arrancás como con todas las piezas, no arrancás con armar un rompecabezas y tenés todas las piezas distribuidas. ¿Sí? Y las vas viendo por cercanía, por color, por forma, cuáles podrían ser. Sino que uno lo que tiene son ciertos requerimientos o cierto orden, un documento que te ordena, y vas a empezar a realizar pruebas a partir de los módulos que tengas hechos. ¿Y qué pasa si digamos, no tengo otros módulos hechos? Bueno, se empiezan a hacer pruebas a través de lo que llaman mock. Mock es como simular, engañar, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, muchas veces se hacen aplicaciones que no son funcionales, pero te hacen un mock test, o digamos, te hacen lo que llaman una pantalla que no es funcional, pero te da una idea de cómo podría funcionar. Bueno, lo mismo podemos hacer en C. Podemos crear funciones que en principio le hagan pensar al sistema o le hagan pensar al usuario que desarrollan cierta tarea, pero en realidad por ahí son printfs y scanfs, ¿está bien? En su interior. Entonces, esas son formas que vamos a ver de poder integrar distintos tipos de pruebas. Vamos a pensar también respecto a lo que tiene que ver con testing de caja blanca, cuáles son las características para poder determinar lo que llaman la complejidad de un sistema, ¿sí? La complejidad de un sistema nos va a permitir hacer como varias cosas. Por ejemplo, saber cuánto testing es necesario, cuántos tipos de pruebas tengo que hacer, si no sé, tengo 20 líneas de código, pero por ahí esas 20 líneas de código me requieren 50 pruebas. Bueno, claramente si tengo 20 líneas de código y 50 pruebas son porque esas 20 líneas de código son muy complejas. Es como un código muy específico y tal vez lo que necesito es partir el mismo problema en pequeños problemas justamente para qué? Para poder hacer ese código más fácil de mantener, más fácil de escalar. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar también con las ideas de valores límites. Valores límites en términos de, che, vos tenés que cargar un dato. Ok,
¿Cuáles son los potenciales usuarios? Y el potencial usuario tiene que ser mayores de 18 años. Ok, o sea que una persona de 150 años cumple con eso. Y sí, es mayor de 18. Mayor igual que 18. Ok. ¿Existe una persona que ustedes conozcan o en principio un usuario potencial de 150 años? Probablemente no. Entonces, al momento de incorporar las validaciones, uno va a decir, che, tengo una fecha tope y una fecha límite. Y eso son las condiciones límites. Si vos tenés, no sé, vamos a llevarlo a las notas. Alguien se puede sacar un 15, salvo que la escala sea del 1 al 100. Pero si estamos pensando del 1 al 10, nadie se puede sacar un 15. O sea que el 15 ya no es una nota válida. ¿Cuándo es una nota válida? Cuando está del 1 al 10. ¿Sí? Entonces tenés ya que de cada problema que uno utiliza en un sistema, al inscribirse en el EB, al inscribirse en el SIU, al colocar una clave, colocar una clave en una plataforma, te encontrás con ciertas características y te dicen, no, mira, vos tenés que poner una mayúscula, una minúscula, un símbolo y cierta cantidad de caracteres. Bueno, eso te está dando una condición que se llama la condición de contorno, es decir, las características tienen que tener esa clave. Bueno, todos esos insumos que uno, seguramente ustedes conocen de su vida cotidiana, de utilizar aplicaciones, de navegar, de usar redes sociales, vamos a aprovechar esos conocimientos que traen. ¿Para qué? Para particularmente ver de qué forma lo podemos testear, evaluar, ¿sí? Obviamente haciéndolo desde el lenguaje C, pero conociendo estos recursos y sabiendo que el mundo del testing hoy lo vamos a hacer en C, pero en el futuro lo puedes hacer en Python, en Java o en otro lenguaje, ¿sí? Dependiendo justamente del proyecto en el cual te estés involucrando. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la unidad 3. La unidad 3 va a empezar a trabajar con la idea de... Es una unidad cortita, pero muy potente. Tiene que ver con la idea de excepción. Una excepción es un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Y ese error en tiempo de ejecución podemos decirle, bueno, lamentablemente el programa se cerró y el tipo va a tener que volver a cargar todo lo que había cargado por un error nuestro. O podemos capturar ciertas condiciones y avisarle al usuario. Bueno, vamos a entender justamente cómo se vincula la idea del testing con la excepción, con la idea de la captura y particularmente cómo vamos a poder manejar excepciones en diferentes lenguajes de programación. El C no maneja formalmente excepciones. Entonces vamos a ver qué herramientas tenemos en C y qué limitaciones. Sobre esas limitaciones decimos, che, mirá, dentro de la carrera seguramente vas a estar trabajando con C++ y con Python. Ok, veamos alguna cosita, no les voy a evaluar. Primera cuestión, queda grabado, no se preocupen, yo no les voy a evaluar ni C++ ni Python. En esta unidad vamos a ver algunos rudimentos, algunas cuestiones muy básicas de C++ y Python. ¿Para qué? Para introducir la idea de excepción, ¿sí? Para que ustedes se lleven alguna herramienta más que obviamente el lenguaje C no alcanza a cubrir, pero que necesitan saber que el mundo del testing se usa y se usa mucho. ¿Está bien? Entonces es importante que por lo menos conceptualmente, es una clase corta, pero que conceptualmente se lleven esas herramientas bien concretas para el laburo. ¿Ok? Ya tenemos dos clases más, dos unidades más, la unidad 4 y la unidad 5, y ya después con eso cerramos por lo menos lo que tiene que ver con el programa. A ver si avanza un poquito más. Ahí estamos, unidad 4. Ahí está. La unidad 4, la unidad 4. Bueno, unidad 3. Ahí vamos de vuelta. A ver si va, no va. Unidad 4, ahí estamos. Unidad 4, ¿qué tenemos particularmente? Dice, es una unidad muy larga en términos de temas que aborda, son introductorios, tienen que ver con cuestiones que hemos incorporado este año, que tienen que ver con lo que es calidad. Entonces, la idea cuál es? Que más allá de que yo les diga que tiene que ver con las técnicas de debugging, que tiene que ver con buenas prácticas, que tiene que ver con distintos modos de pensamiento, que tiene que ver cómo se maneja con el mundo de Agile, que se lleven conceptos que puedan justamente aplicar y que sobre todo les permita medir el comportamiento de su software, la calidad de su software, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Vamos a ver de qué manera hay estrategias para modularizar nuestro código, para reutilizar código, para generar librerías, para poder justamente pensar en lo que tiene que ver con escalar nuestro sistema. Entiendo que todos ya han desarrollado funciones, ¿sí? Hasta este momento, ¿sí? Particularmente les pregunto, ¿cuántos saben lo que es un puntero? En el mundo en el mundo de la programación, ¿no? ¿Ok? Sí, ahí bueno,
Alex y Pedro son los que siguen siendo en forma valerosa aprendiendo a su cámara. A los que se sumaron más tarde aprovechamos para invitarlos también a aprender la cámara. Obviamente sabemos que hay todavía materias de programación donde algunos sí conocen, pero todavía no lo tienen tan entendido o tan en práctica. Entonces obviamente las cuestiones que vamos a hacer de código van a estar limitadas en algunos casos a los conocimientos que ustedes tengan, pero vamos a tratar de siempre ir por un poquito más. La cuestión particular para que ustedes tengan idea es, yo voy a evaluar cuestiones en C, ¿sí? Y si hay un tema que no se entiende y lo necesitamos y hay un tema más de base, lo explicamos en C, no hay ningún problema. ¿Está bien? Pero el tema principal es tratar de trabajar con lo que ustedes ya conocen de C o con lo que deberían conocer. Así que si todavía deben algún final o le falta práctica y demás, que puede ser algún escenario real, concreto de muchos, bueno, pónganse a hacer un poquito de gimnasia en C. ¿Está bien? Si quieren, lo que les voy a acercar después es una pequeña guía que es como para decir, che, a ver, en C, ¿qué debería saber yo? Bueno, por lo menos para decir, cada tanto me tiro dos ejercicios en C por semana. Más allá de mi trabajo, más allá de las otras materias. Sé que si hago de estos dos ejercicios, dos ejercicios de C por semana, cuando los tengamos que empezar a usar en testing, y voy a estar ahí un poco más desarrollado, voy a tener más espalda, ¿está bien? Voy a tener menos dudas, voy a tener más seguridad para poder justamente trabajar, ¿sí? Bien. A ver, yo reprobé EDA porque considero que lo tengo entendido, pero no tanto porque... Ok, porque reprobé. Dice, al cursar EDA 1, estamos bien en cuanto a conocimiento. Sí, sí, Florencia, a ver, la idea es, cada materia tiene lo que llama una correlatividad. O sea que si vos te pudiste anotar en esta materia es porque los conocimientos están vinculados. A nosotros, ¿qué nos gustaría? Por ahí que testing esté un poquito más adelante dentro de la carrera, ¿sí? Porque de esa manera ustedes tienen como más espalda, más recorrido, más experiencia, sobre todo programando. Está bien, y podemos como sacarle más el jugo o aprovechar más a cuestiones que tienen que ver con el testing. Pero la idea simplemente es aprovechar lo que formalmente ustedes necesitan saber y tratar de aprovechar al máximo en el sentido del conocimiento del mundo del testing, ¿sí? Solamente es a modo de, si no tienen ciertos conocimientos o esto, che, la regularicé la materia y todavía debo el final y todavía me falta práctica. Bueno, hay materias que yo lo voy a subir, no es obligatorio, ¿sí? Porque son para que cada uno sepa, che, yo acá, el profe me lo subió, lo voy a tratar de hacer. El que lo quiera entregar, yo lo corrijo, me lo mandan por mail y por ahí no es en el día, pero intento durante la semana revisar aunque sea el código como para poder atender a eso o dificultades que pueda haber, ¿sí? Testing no es una materia transversal, pero yo creo que es una materia que atraviesa a la tecnicatura, ¿sí? Entonces, para poder sacarle como mayor provecho, cuanta más práctica uno tenga, mejor, ¿sí? Pero obviamente siempre entendiendo las correlatividades que ustedes tienen que tener, o sea, no nos escapamos de lo que es la organización de la carrera, ¿ok? Así que con eso, tranquilos, tranquilas. Y si la última unidad, si la computadora responde, que puede pasar que falle, ahí va. La última unidad dice niveles de pruebas y tipos, test unitario, test de integración, test funcional, test de sistema. Vamos a ver justamente cómo cada uno de estos tipos de prueba se vinculan con el mundo del desarrollo a partir de lo que es el modelo B. Vamos a tratar de ver de qué forma podemos hacer pruebas de integración a través de lo que es una API. ¿Alguien sabe lo que es una API? Una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Pasado al castellano igualmente, ¿qué es? Y podría ser una librería que digamos, vos sabés cómo está hecho, Pedro, printf y scanf. Te podés dar una idea, pero sabés lo que hacen, pero tal vez no sabés cómo está programado. ¿Está bien? Bueno, algo parecido en realidad nos pasa en el mundo del testing. ¿La idea cuál es? Saber utilizar distintas APIs o distintas librerías, ahí como dice Joaquín, dice librerías de aplicaciones de terceros, por ejemplo, o propias que hagamos. Por ejemplo, un grupo, pongo un ejemplo, el grupo de Agustín, Pedro y Alex, por un ejemplo, hace una librería o biblioteca y el grupo de Farid, Juan y Tiago usan esa biblioteca.
¿Qué van a necesitar para usar esa biblioteca ahí, Juan, Farid y Tiago? Bueno, lo que van a necesitar es la documentación. Y la idea sería que no tengan que preguntarle, levantarle el teléfono, mandarle un WhatsApp ni a Agustín, ni a Pedro, ni a Alex, porque están en Inglaterra, en la India, en Estados Unidos, en otro lugar, ¿sí? O por ahí están en Salta laburando, qué sé yo, no importa. Se supone que si hay una librería o biblioteca y una documentación, con eso a vos te debería alcanzar para poder utilizarla, ¿sí? Esa es la documentación. Por eso también es importante dentro del mundo del testing todo lo que es empezar a sistematizar nuestras acciones a partir del registro, bitácora o documentación. Porque va a ser lo que finalmente le va a servir al otro para decir, che, hoy Pedro no vino. Ok, no, entonces no puedo resolver el bug que me reportó. Y bueno, vamos a tener que esperar que Pedro vuelva. Y bueno, Pedro se ausentó 3 días por X razón. Y entonces el proyecto quedó parado 3 días. Bueno, no debería pasar eso. A veces pasa. ¿Sí? No debería pasar. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Lo que dice, nos llenamos de plata con Napi, Pedro, ahí. puede ser, ojo, Pero lo que sí vamos a tratar de hacer, ¿qué es? Que la documentación hable por nosotros. ¿Sí? Y parece algo que decís, bueno, sí, obvio, es importante. No, no es importante, es súper importante. El código, los documentos, la documentación, el registro, es la forma en que habla de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, yo debería poder evaluar un proyecto, evaluar ciertas características de su tarea por el informe y las acciones que llevaron adelante y cómo lo registraron. Después veremos qué forma de registros hay. ¿Sí? Pero en principio no debería. Y si tengo alguna duda, le pregunto a Alex o hago un meet con Pedro y lo resolvemos. Pero en principio yo tengo que poder entender eso porque o la persona ya no está en el proyecto, o está en otro uso horario, o se fue trabajó en el proyecto durante un tiempo y ahora está trabajando en un cliente, en otro cliente. Bueno, esas cuestiones, justamente la documentación y el código hablan de nosotros, hablan de la manera en que trabajamos, la manera en que nos organizamos y la manera en que pensamos. No sé si esto se los dijeron alguna vez, pero el código que vos resolvés habla de la forma en que vos razonás un problema. ¿Se lo dijeron alguna vez? ¿Sí? Bueno, por eso obviamente que tenemos para el mismo problema distintas soluciones. Y algunos les dice rascate la oreja y algunos hacen esto y otros hacen esto. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántos recursos usaste, por ejemplo, para poder hacer la tarea? Por eso insisto con esta cuestión de que a veces la documentación se piensa como algo accesorio y es algo central. Ya cerrando con la unidad 5, vamos a dar justamente estas cuestiones que estuvimos charlando cuando arrancamos con el Menti, que tienen que ver con las pruebas de facilidad, de usabilidad, pensando en la experiencia de usuario, las pruebas de volumen, estrés, performance, pensando en las exigencias, las pruebas de seguridad, pensando en posibles fallas o en puertos que hayan quedado abiertos o contraseñas inseguras, por ejemplo, pruebas vinculadas a lo que es instalación, fiabilidad y mantenimiento, ¿sí? Todas estas pruebas comúnmente se les llaman pruebas no funcionales o pruebas parafuncionales. Si bien nosotros tenemos en la materia una serie de unidades que nos pueden guiar, yo me permito ir mechando algunos temas para poder luego ir integrando. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece como una forma más sencilla, más cercana de aproximarnos a algunas materias y tener como menos clases expositivas al principio y tenerlas más distribuidas y que podamos hacer cosas concretas en cada clase, ¿sí? Para que no sea una materia teórica, sino que se convierta justamente esta idea de taller que hablamos al principio. Bien, ya cerramos con la idea de las unidades. Y si el mouse responde, puede fallar. Vieron que puede fallar. Y si puede, como dice, si puede fallar, va a fallar. Bueno, acá tenemos cierta cuestión vinculada a la planificación. En principio, el año pasado creo que los jueves tuvimos como 4 feriados. Este año tenemos 2, lo cual nos da un poquito más de aire, un poquito más de margen, ¿sí? Tenemos ahí como feriados medio pegaditos. Cada clase tiene como cierto lema o cierta cuestión o cierto contenido. Claro, puede marir sal. Cierto contenido que vamos a estar trabajando, ¿sí? Como les dije al principio, ¿puede haber pequeñas modificaciones? Sí, pero más o menos vamos a estar trabajando en este sentido
por ejemplo, en la clase, no sé, en la clase 7 y 8 hablamos de testing de caja blanca y continuamos trabajando la parte práctica en la clase 7 y en la clase 8. Lo mismo vinculado con lo que es testing de caja negra en la clase 4 y la clase 5. Cuestiones de evaluación que les seguramente interesa en esta cuestión más de acercarnos también administrativamente a la materia. Por un lado lo que tenés es allá por el 24 de abril, falta pero no falta tanto, falta un mes, ¿sí? Y en el medio tenemos un feriado, les voy a acercar un enunciado y van a tener 2 semanas para poder trabajar. ¿Por qué 2 semanas? Y bueno, porque el 1 de mayo es feriado, está bien, Día del Trabajador, la trabajadora, así que particularmente feriado. Y el 8 de mayo van a tener una presentación de trabajos por grupo. Esa va a ser una de las primeras instancias de evaluación. Y esa clase va a estar dedicada particularmente a que cada grupo pueda exponer con ciertas características, con una presentación, y va a haber justamente una integración, vamos a decir, de lo desarrollado hasta ese momento. ¿Está bien? Es como si fuese decir, che, hasta acá llegamos, acá estamos parados, vamos a hacer algo integrador para que no se nos complique obviamente la integración hacia el final. Y después, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo distintas prácticas y allá por el 12 de mayo les voy a presentar los enunciados del proyecto. Es un proyecto que para los que cursaron el año pasado, si alguno cursó conmigo, me parece que Gonzalo, creo que sí, pero por ahí me confundo. Particularmente, el proyecto se desarrolla en clase y por fuera de clase. Sabemos que los horarios fuera de clase a veces es más complicado, sobre todo poder encontrarnos, está bien, encontrarse, conectarse entre el grupo, así que trataremos de aprovechar ese último mes que tenemos de la cursada para presentar los proyectos y que puedan ir trabajando en pequeños grupos y decirles, mira, ahora van a hacer esta tarea del proyecto y les voy a dar 20 minutos y en 20 minutos vuelven y se juntan en un meet, trabajan, hacemos una puesta en común, les doy una devolución y seguimos avanzando, ¿sí? El objetivo en ese sentido es que en las clases avancemos sobre seguro, ¿sí? Es decir, que justamente el trabajo que se lleven entre semanas, para trabajar de una semana a la otra, ya vaya avanzando sobre seguro para que no tengan dificultades. Dice Joaquín, clase 6 va a tener una nota y la entrega final otra nota, o es la misma nota final. Hay una única nota final que hace la nota total, eso está en las condiciones de aprobación de la materia, pero vos vas a tener el trabajo de la clase 6 va a ser aprobado, a modificar o reprobado. ¿Está bien? No va a tener una nota numérica específicamente. La nota que vos vas a tener en la materia va a ser la nota ya por el día 26 de junio aproximadamente. ¿Sí? Que va a ser como un recorrido de lo que transitó hasta ese momento. ¿Qué más? Dice... Sí. Consulta. Sí, Yo, sí. Pedro. Los grupos los armamos ustedes, los armamos nosotros, cuántas personas. No, los grupos los van a armar ustedes. Si alguien tiene dificultades para armar grupo, ayudo yo. Pero si no, digamos, lo pueden armar ustedes por afinidad, porque ya vienen trabajando por, no sé, en otras materias de la misma manera. Yo les voy a dar las condiciones para que puedan armarlo con tiempo. Así que eso, digamos. Pero en general son grupos de 3 o 4 personas, máximo 4, ¿sí? O sea que si ya alguno dice, no, es que nosotros somos 5, siempre venimos trabajando así, máximo 4. ¿Está bien? ¿Sí? No es que queremos expulsarlo al otro, pero bueno, en un grupo ya de 4 es como más difícil coordinar. El proyecto en sí tiene distintas partes y justamente en la clase 12 van a tener la entrega de la parte 1, en este caso. La clase 13 van a tener la entrega de la parte 2 y correcciones de la parte 1 y un coloquio. Es decir, hay un trabajo que se va a ir haciendo en clase, ustedes lo van a continuar fuera de la clase, va a haber una entrega. Entrega significa que van a presentar, ¿no? Y yo les voy a ir haciendo algunas preguntas y les voy a decir, che, mira, de esta cuestión no contemplaste esto. Para la semana que viene, volverlo a entregar contemplando esta cuestión. ¿Está bien? Y la última parte que dice coloquio es como una cuestión más individual. ¿Con qué hago? No sé, me quedo con el grupo de Tiago, Agustín, Pedro y Alex. Ok, me quedo, no sé, a las 9:15 les toca a ese grupo. Entonces se conectan un ratito antes, se conectan ahí, les hago preguntas a cada uno y ese coloquio tiene que ver más con las cuestiones más
teóricas o conceptuales de la materia, no solamente con el proyecto que fueron desarrollando. En general, quienes, por lo menos la experiencia del año pasado, quienes vienen haciendo los trabajos, vienen asistiendo a clase y particularmente entregan tiempo y forma, participan de la clase, no han tenido dificultad o para regularizar o para promocionar la materia. ¿Sí? Así que, digamos, los que no pudieron firmar la materia tiene que ver con que por ahí dejaron la materia antes o realmente no pudieron dar cuenta de que ellos habían hecho esa parte del trabajo. Fíjense que tengo como distintos momentos para irlos conociendo, ¿está bien? Como para poder, en principio, tratar de que ninguno se me caiga, ninguno se quede afuera y todos puedan llegar a buen puerto. Ese es mi objetivo, ¿sí? Ahí pregunta Joaquín si hay grupo de WhatsApp de testing y dice Pedro que ya hay. Así que ahí está ahí pidiendo el link como para que se puedan poner en comunicación y trabajen ustedes. Ese grupo es de ustedes. Nosotros nos manejamos por LBA, por el canal de YouTube. Ahí va. Ahí ya lo pasó Ian. Se lo copian. Están en contacto. Ahí es donde hablan mal de mí y listo. ¿Ok? Bien. Dudas respecto un poco a lo que es la organización de la materia, dónde encontrar los materiales. Si hay alguna dificultad en las clases, fuera de la clase, lo hablamos en la clase, me mandan un mail. Si hay alguna cuestión puntual, me puedo conectar, hacemos un meet en otro momento fuera de la clase para tratar algún tema puntual. O sea, en ese sentido no estoy bastante disponible, no tengo tiempo en exceso, pero sí me interesa que si hay algún problema, que lo podamos resolver, no al final de la cursada, sino lo antes posible. Sí, Silvana, Hola, profe, muy buen día. ¿cómo Me va? conecté tarde porque llevé a mi nena al jardín y Dale, bueno, volví. Y le quería avisar también que quizás no llegue a terminar la clase del todo porque me tendría que desconectar 11:30 yo está bien. para poder ir. Dale, no hay Lo problema, que no hay problema. es, Les cuento que en general, para que tengan idea, solemos cerrar las clases 11:30, 12 menos 20, dependiendo de las clases. Hay clases que, a ver, si bien tenés un horario formal de la materia, hay días que, dependiendo de la velocidad de la práctica, las dudas, cómo vengamos con los temas y demás, puede ser más rápido, puede ser más corto. Hay otros días que por ahí, no sé, yo tenía pensado, no sé, hacer la presentación de grupos y no nos alcanzó el tiempo. Y si algún grupo se puede quedar un poquito más, o recombinar en otro horario, o grabar un video también, o sea, trato de entender la realidad, como les pedí la cuestión esta de mi realidad familiar, intento también entender la realidad familiar y la logística y la organización en cada caso. ¿Está bien? sí, bárbaro, profe. Quería saber si usted explicó algo específico, aparte de ay, de los módulos del 1 al 2, si me perdí algo, porque yo me conecté casi a las 9. Está bien, no, te aviso por las dudas, estamos grabando. Yo lo que hago es, al momento del recreo, corto este primer video, después queda un segundo video con la otra exposición que vamos a estar trabajando. Así lo puedes recuperar después de ahí. Lo que hicimos fue un primer acercamiento a la materia a partir de una herramienta que se llama Menti, que era para conocerlos un poco. Y después nos fuimos presentando y acercando estas cuestiones vinculadas a la materia. ¿Está bien? Perfecto, gracias, profe. Pero bueno, digamos, en la medida de lo posible, si lo podés ver, nada, lo podés poner en 1,5 o en 2 y puede pasar un poquito más rápido. ¿Está bien? Bien. Déjenme ver alguna cosita más. 2 cosas más y ya estamos. Sí, Farid. Hola, te quería preguntar qué programa utilizaríamos en general, si hay alguno específico. Mira, para programar en C, el programa que quieras. ¿Sí? Es decir, que si vos, Ah, digamos, para hacer los trabajos en C en particular, si venís usando Visual Studio Code o Visual Code, ¿sí? Perdón, Visual Studio, da lo mismo. Si venís usando Code Warrior, me da lo mismo. Si venís usando alguna plataforma en línea, me da lo mismo. Lo que sea cómodo para ustedes. Obviamente, si hay un trabajo grupal, que se puedan poner de acuerdo entre los participantes. Después, particularmente, vamos a usar algunas plataformas o que hay que crearse un usuario, pero para instalar programas no vas a tener necesidad de instalar un programa específico, salvo lo mismo que ya venís trabajando. dale, gracias. ¿Está? Listo. Bueno,
un par de cuestiones más administrativas y tomo lista como excepcionalidad más tarde en el día de hoy, siendo la primera clase. Pero después la lista vamos a estar tomando al inicio de clase, ¿sí? Por eso les pido la cuestión de la puntualidad. En principio, lo que está planteado en el plan de cátedra es que tienen que tener el 80% de asistencia a clases sincrónicas, que son, digamos, no tenemos clases presenciales, ¿sí? Por eso, y vuelvo a insistir con la idea de que en la medida de lo posible, ahí como Pedro, como Alex prendieron cámara, puedan prender la cámara, no solamente en los momentos de que tienen que defender el trabajo, ahí sí es obligatorio. Y si no tienen la cámara, o está muy desordenado, o lo que sea, bueno, nada, estamos todos en nuestras casas en general, pueden blurear un poquito ahí con el Meet, pero sí que puedan tener micrófono para poder trabajar, ¿sí? Se aprueba o se regulariza con nota 4, ¿sí? Y con nota 7 o superior se promociona. Tenés la nota de evaluación introductoria y en su defecto del recuperatorio. Y obviamente si que era el día, ya les digo, pues ya no me acuerdo hasta ahora. El día 26 de junio ustedes aprueban el coloquio, el 3 del 7, que es el recuperatorio, obviamente no tienen que venir, ¿sí? Están invitados el año pasado, algunos que vinieron para hacer preguntas del final o para poder escuchar a sus compañeros, que como buenos compañeros de equipo, que alguno había quedado para el recuperatorio, se vinieron también al recuperatorio a escuchar. ¿Ok? Simplemente, ¿qué más tenemos? Bueno, el tema de la promoción. ¿Preguntas por ahora? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿No? Bueno. Por ahora todo claro. Todo claro. Bueno. Dice, la nota final será por promedio 7 entre 2 o más exámenes o será un solo examen. Tenemos dos instancias formales de evaluación, Ian. Una, la mitad, que es aprobado, rehacer, y en su defecto rehacer con modificaciones o directamente aprobado. Está bien, que va sin nota, tiene esa cuestión. Si es rehacer, obviamente la idea es que lo puedas rehacer o incorporar los cambios. Y la nota final es la nota que está dado por entregar los trabajos en término, es decir, lo que se llamaría la nota conceptual, ¿sí? De la participación en clase, entregar los trabajos en término y particularmente la nota del trabajo integrador, ¿sí? Como tenemos el proyecto que les fui mostrando a lo largo de prácticamente 3 semanas, casi entre 3 y 4 semanas, tienen tiempo para ir haciendo modificaciones sobre las devoluciones que yo fui haciendo. Si yo te doy una devolución y para la semana siguiente no lo haces y para la instancia recuperatorio no lo haces, bueno, ahí, digamos, no hay más instancias que yo pueda llevar adelante como para que puedas recuperar o aprobar la materia. ¿Está bien? Lo que buscamos en particular, ¿qué es? Y bueno, en principio que al ser un proyecto pueda darle feedback más seguido, realimentación más seguido y que ustedes como grupo puedan ir haciendo esos ajustes. Entonces, de vuelta, ¿quién en general llegó a la instancia de proyecto y van entregando y tomando esos feedback? O regulariza o promociona. Fueron pocos los casos, realmente muy pocos, donde directamente no firmaron o no promocionaron la materia. Es decir, los que no pudieron llegar a esa instancia es porque se quedaron en el medio. ¿Está bien? O sea, porque, no sé, cuestiones laborales, o porque decidieron dejar la materia para ocuparse más en otra materia, o cuestiones familiares, de salud, etcétera. ¿Sí? Pero digamos, la materia en sí tiene como varias instancias formales de recuperación, una sola, pero varias instancias al trabajar en la modalidad de proyecto para poder incorporar justamente los cambios. ¿Ok? Bueno, como para cerrar un poco algo que cuento al principio, pero creo que no lo conté, les cuento un poco de mí para que conozcan si a alguno le interesa. ¿Sí? Nada, yo soy ingeniero en electrónica, me formé en la UTN, en Buenos Aires. Soy docente también de la UTN, soy docente en otras universidades nacionales, siempre vinculado al mundo de la tecnología y particularmente a dos áreas específicas. Por un lado, lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de apoyo pensadas para personas con discapacidad, en las cuales obviamente aprendí muchísimo vinculado a lo que tiene que ver con no solo el testing, sino lo que tiene que ver con la interacción de usuario, lo que tiene que ver con accesibilidad. Y me dedico a eso hace prácticamente 20 años, desde el 2005 a la fecha. ¿Sí? Por otro lado,
He trabajado bastante todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Ahora es como que hay un boom particularmente vinculado a todo lo que son las IA generativas, el uso de ChatGPT. A ver, ¿se puede usar ChatGPT, DeepSeek o Gemini o alguna de los LLMS para la materia? Y sí, lo podés hacer. Pero tengan cuidado. A ver, a mí lo que me interesa es que vos puedas defender el trabajo que realizaste. O sea, que si yo te hago una pregunta y haces agua, me voy a dar cuenta rápidamente si usaste una inteligencia artificial. No hay problema en que le preguntes a una IA. El problema principal es que ustedes entiendan que la IA les respondió correctamente o no. Y para eso tienen que tener ustedes los conceptos claros. ¿Sí? Entonces, no es que digo, ay, no, mirá, no, la IA no la puedes usar. Usala, no hay problema. No, digamos, saquémosla de la clandestinidad, está bien. Pero te puedo poner un ejemplo. Muchas veces vos le decís, haceme un código que cumpla con esto. Y te hace un código que cumple con eso, pero no tiene buenas prácticas de programación o no está alineado con lo que ustedes ven en la materia. Entonces es como fácil de detectar que el código que generaron no es de ustedes. ¿Sí? Entonces a mí lo que, digamos, si es una materia que es modalidad taller, creo que se aprende haciendo. Si estoy pensando en particular en para qué estamos haciendo cada uno de los temas, apoyate si necesitas en la IA como refuerzo, para ver si otra posibilidad de desarrollo, si tenés alguna duda, es decir, utilizarlo como herramienta, pero utilizarlo de forma crítica. Sabiendo que miente bastante, sabiendo que las prácticas que utiliza en programación no son las mejores y que en testing particularmente también pasa esto. ¿Es un apoyo? Sí, pero tiene sus limitaciones. Entonces, sepan estas cuestiones para justamente poder aprovechar o poder utilizar en ese sentido este tipo de recursos. ¿Ok? Yo particularmente digamos, desde el 2008 trabajo en Informática 1, que es una materia que se enseña a programar en C, es una materia anual dentro de la carrera de Ingeniería. Durante 10 años, hasta el año pasado, en realidad hasta marzo de este año, estuve trabajando en Informática 2, donde se trabaja en C, particularmente programando en sistemas embebidos. En cualquiera de los casos, el testing es transversal. Con las tecnologías de apoyo, el testing es transversal. Con lo que tiene que ver con accesibilidad web, el testing es transversal. Así que, digamos, he trabajado y he formado a otros, digamos, en lo que son empleos para formación para el empleo en otros ámbitos, a unas cuantas personas. Este año particular es el segundo año que estoy en la universidad, pero bueno, por lo menos para que conozcan un poco del trabajo que he realizado. Algo importante que no tiene que ver con la materia, pero calculo que les puede llegar a sumar. ¿Tienen un perfil de LinkedIn? ¿Sí? ¿Se tienen entre ustedes? Es decir, pongo el ejemplo, Alex está conectado, hace networking con Pedro. No, bueno, eso es algo interesante. ¿Tiene que ver con el testing? No, no tiene que ver con el testing, pero ayuda a que LinkedIn es una red social para el empleo y para la formación. Entonces vos podés potenciar tu trabajo. Esto no tiene que ver, de vuelta, no tiene que ver con el testing, como para llevarse algunas herramientas más del mundo laboral. Uno dice, che, ¿cómo puedo hacer si no tengo suficiente experiencia laboral para entrar al mundo del testing? Ok, digamos, por ejemplo, LinkedIn tiene la posibilidad de poder escribir pequeños artículos o hacer publicaciones como si fuese Facebook, Instagram, TikTok. ¿Está bien? Esas publicaciones, ¿a quién llegan? Y llegan a tus seguidores, vamos a decir, o tus amigos, o tus referentes, y llegan también a otras personas como en lo que sería el feed, es decir, digamos, la lista de publicaciones. Está bueno que si ustedes van haciendo distintos proyectos en las materias, puedan ir como publicando, no, hoy hice un programa en C que hace la suma de dos números enteros. No, eso no le interesa, digamos, les puede interesar a ustedes. Pero digo, si hicieron alguna cuestión más novedosa, que les llevó más tiempo, que pueden compartir la experiencia, les aseguro que ese tipo de cuestiones suma porque tiene que ver con, o lo que se ve con un perfil más activo. ¿Está bien? Entonces por ahí decís, che, mirá, apliqué a tal posición de testing junior o de trainee, pongo un ejemplo, pero no tengo tanta experiencia. Ay, ¿qué cosas hiciste? Bueno, en la materia hicimos esto y esto, en tal otra materia hice este proyecto. O sea, empieza a formar parte de lo que sería su portafolio digital, es decir, un lugar donde
que puede ser un GitHub, donde vos tengas directamente pequeñas prácticas que fuiste realizando, que te sirva para dar cuenta del trabajo y la manera en que vos pensás, te organizás en un proyecto, trabajás de forma colaborativa. Entonces fíjense cómo para ahí algunas herramientas que van viendo en las distintas materias lo pueden volcar a su perfil más laboral. ¿Está bien? Insisto con esta cuestión de empezar a seguirse. ¿Por qué? Porque por ahí pongo otro ejemplo. Vamos a poner, ahora, Farid, Silvana y Juan y Tiago están en otro grupo. Así no lo mencionamos tanto. No lo gastamos a Pedro y Alex hoy. Tanto. Entonces, Farid hizo una publicación y dice, mira, yo conozco sobre testing. Y Silvana, que está vinculada en el mismo perfil, pues, vamos a decir, da fe del trabajo que hizo Farid en el grupo. ¿Y qué significa eso? Que puede dar alguna referencia respecto a la habilidad de Farid vinculado al testing de caja negra, por ejemplo. ¿Está bien? Y es como, lo que vos vas haciendo es como cuando vos buscas recomendaciones y decís, che, ¿tenés un plomero para recomendarme? ¿Sí? Bueno, LinkedIn, ¿qué hace? Te invita a que vos puedas plantear tus habilidades digitales, tus habilidades en el mundo del desarrollo del software, y puedas tener referentes que validen esas habilidades. ¿Por qué está bueno el tema de los referentes y está bueno el tema de las conexiones? Porque te llegan otro tipo de ofertas, vos estás posicionado para las búsquedas de otra manera, ¿sí? Entonces, insisto con esta cuestión de tratar de, no tenés experiencia laboral, estás desarrollando tus primeros pasos, querés reconvertir el trabajo que estás haciendo, aprovechá el uso de las redes sociales, en este caso LinkedIn, con el trabajo que haces en las materias. Es una manera de visibilizar uno lo que va haciendo y mostrarse activo, vamos a decirlo de esta manera. Y que les quede un cierto recorrido al momento de empezar con las primeras oportunidades laborales. ¿Está bien? Por lo menos en un área más técnica. Tengan presente eso, más allá del mundo del testing, suma para vincularse. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, ya vamos, denme un segundito. Voy a tomar lista, así que lo que les voy a pedir es, obviamente, como tengo que tomar lista, pueden o levantar la mano, que se complica un poco más, y si no, abrir el micrófono y decir, acá estoy presente, yo, o lo que sea. ¿Está bien? Bien. Florencia Alcoa, si se pronuncia así. Sí, se pronuncia así. Dale, perfecto, ya te puse el presente. Fernando Aragón. ¿No? Ok. Daniel Báez. Tomás Baigorri. ¿No? Gianluca Bárbaro. Presente, profe. Gracias, Gianluca. Diana Bou. Presente. Gracias, Diana. Mateo Bouso. Ahí está, presente. Dale. Benjamín Burani. Acá estoy, profe. Gracias, Benjamín. Silvana Casco, creo que sí que estabas. De profe. Dale. Valentino D'Amato. Presente. Gracias. Ian Díaz, entiendo que también, salvo que haya otro Ian. Presente. Gracias, Ian. Tiago Di Mazo, entiendo que también, pero por las dudas. Presente. Ok. Tomás Donato. Acá, presente. Gracias, Tomás. Gonzalo Escalante, si todavía está conectado, pero estaba más temprano. ¿Está? ¿No está? Está levantando la mano. Ok, a ver. Levantó la mano. Bueno. Y pará, y ahí en el medio Tomás dijo, Tomás Baigorri. Ah, bueno. O levanten la mano. Si alguien pone en el chat, me chiflan. Tengan presente, por favor, micrófono para la próxima. Juan Figueroa. Tiago Fontana. Los tengo que ir a ver. A ver. Santino Fontana. Santino Fontana, perdón. Ahí está. ¿Y quién más? Santino Fontana. Dale, gracias, Santino. Nelson Gildres. O Gildres. Emanuel. Ok, te marco, Emanuel. Ahí está. Tuki. Ahí está.
Dame un segundo. Ahí va. Si alguno habitualmente se llama, no sé, en este caso ahí lo veo Emanuel, ya sí me anoté para decirle Emanuel y no decirle Nelson, ¿sí? Si alguno en particular yo le fui diciendo un nombre y usa el otro, me avisa. Lucas Jiménez. Lucas. Dale. Joaquín González. Bueno. Abigail Guido Bono. ¿Está bien? Bien. Andrea López. Presente. Dale, gracias Andrea. Lucio Marchesi. Presente. Gracias Lucio. Marchesi, ¿cómo es? Marchesi. Marchesi, listo. Lautaro Más. Presente. Profe, Sí. ahí arreglé el micrófono, dije presente, pero no se escuchó antes. Y para ahora, ¿quién es? Joaquín González. ¿era? Joaquín, sí. Dame un segundo. Dale, ahí está, gracias Joaquín. Ahí va. Ahí está arreglado. Listo. Matías Melgarejo. Ok. Carlos Moyo. Presente. Dale. Lucas Moravito. Presente, profe. Gracias, Lucas. Alex Morán. Acá. Bueno. Ezequiel Naveiro. Buen día, profe, presente. Buen día. Voz de locutor, Ezequiel. María de los Ángeles Paredes. Está Daniela Piriz. Presente. Gracias, Daniela. Erlich Pizarro. No. Ramiro Quintana. Presente, profe. Gracias. Gerardo Quispe. Presente, profe. Dale. Farid Rado. Sí, está Farid. Presente. Martino Ramírez. Presente. Gracias, Martino. Juan Reinaga también está, si mal no recuerdo. Presente. Con efecto. Matías Rivero. Presente, profe. Ok. María, no te escuchamos, ¿eh? Ahora para que te busco acá, dame un segundo. Ahí está, ahí te puse presente. Axel Soubeste. Presente. Ok. Y Axel Tremouilleres, si se dice así, ¿verdad? Acá, profe, presente. Ayúdame, ¿se dice así? No, Tremolieres. Tremouilleres, ok, listo. Sí. Perfecto, listo, ahí estamos. ¿Y a quién tenés de ícono ahí? No sé, ¿qué es? ¿Algún personaje? Ese hace 1000 años que lo tengo, pero lo tengo que cambiar ya. Ya desde que estaba en la secundaria lo tengo. Ok. Lucas Trevisono. Acá, profe, presente. Gracias, Lucas. Pedro Vallejos, creo que estaba también, que estuvimos charlando. Acá estoy. Ahí está. Agustín Zárate. Agustín. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver, varias cosas. Uno, la primera es, en general, vamos a tomar lista más al principio, no ahora, está bien. Hoy fue la primera clase, le dimos tiempo como para que lleguen todos. Ok, igual ahí estás anotado, Agustín, tranqui, ya está. ¿Qué más? A los que faltan en general, suelo ser medio hincha, les mando, cuando subo los videos, les mando un mensajito como para decirles, che, hoy no estuviste en la clase, te hago acordar nomás, o por lo menos no pusiste presente, y están los enlaces para que lo tengan presente, sobre todo porque por ahí a veces uno se confía, no mira la clase, o no le pregunta a otro, no sabe que hay una tarea para la próxima clase. Bueno, si bien esto lo ponemos por escrito, bueno, entre las distintas materias se puede perder, así que me interesa que ninguno se me caiga en el camino, y soy un poco hincha con eso, simplemente con lo que sería el seguimiento, ¿sí? Es un mal del trabajo en equipo, de ver cómo viene todo el grupo para que todos lleguemos bien. Bueno, voy a hacer un corte en este momento.